Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. La temporada de huracanes comienza oficialmente todos los años el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Durante esos 5 meses ocurren la mayoría de los huracanes en el Atlántico, ya que son alimentados por las aguas cálidas y el aire húmedo que caracteriza la temporada. Aunque muchos de los huracanes nacen y mueren sobre mar abierto, algunos de ellos tocan tierra, dejando devastación y muerte por su paso. El estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, ha sido golpeado repetidas veces por tormentas severas y varias veces por huracanes de intensidad mayor. Pero son las islas de barrera, ubicadas en la costa de Carolina del Sur, que suelen llevar la peor parte. La isla Paulis es una isla de barrera grande situada a unas 70 millas al sur de Charleston y está separada del continente únicamente por un gran pantano. La comunidad es pequeña y hoy en día viven ahí menos de 150 personas de forma permanente. En la isla Paulis, la aparición de un fantasma, conocido como el hombre gris, va de la mano desde hace siglos con la llegada de los huracanes. Antes de que existieran los satélites meteorológicos o los noticieros con pronósticos del tiempo, los habitantes de la isla Paulis ya tenían a alguien que los alertaba y los ponía sobre aviso cuando un huracán se aproximaba. Aunque el hombre gris de la isla Paulis es considerado por algunos solamente una leyenda, los que lo han visto con sus propios ojos están seguros de que es un espíritu muy real. Testigos oculares lo describen como un hombre alto, delgado y con sombrero. Es difícil verle la cara porque el sombrero que usa le tapa las facciones. Sus prendas son de un color gris pálido y de ahí viene su nombre. Para los lugareños de la isla Paulis, la aparición del hombre gris es una señal confiable de que se avecina una tormenta y que es hora de evacuar y ponerse a salvo. Dicen que aquellos que prestan atención a su advertencia capearán la tormenta de forma segura y su propiedad no sufrirá daños. En los últimos 200 años, 5 huracanes mayores han golpeado las costas de la isla Paulis y el hombre gris ha aparecido antes de cada uno de ellos. Uno de los primeros avistamientos registrados tuvo lugar en la isla Paulis a finales del siglo XIX, cuando un lugareño conocido como el capitán Bill Oliver tuvo un encuentro cara a cara con el espectro. Bill y su esposa eran dueños de la hostería Oliver, una de las más conocidas en la isla. Pero en 1893, cuando Bill era un joven, trabajaba para una acomodada familia que vivía al otro lado del pantano en Carolina del Sur. Esta familia acostumbraba llevar su ganado a pastar en la isla Paulis durante varios meses al año. Ese día, la señora le dijo a Bill Oliver que parecía que se aproximaba una tormenta y sería mejor que fuera a traer el ganado de la isla. En esa época, aún no existía una calzada que llegara hasta la isla desde el continente y a través del pantano. Únicamente había un banco de conchas que se habían colocado sobre la arena pantanosa para poder pasar. Se podía cruzar, pero no cuando había marea alta, por lo que había que traer el ganado antes de que comenzara a llover y se imposibilitara el paso. Bill Oliver salió de la casa y cruzó a la isla. Una vez ahí, caminó hasta el extremo sur donde estaban las vacas y seguidamente las comenzó a guiar de regreso. De pronto, se percató que había un hombre parado entre los arbustos, justo a un lado del camino. El hombre parecía que acababa de salir del mar y estaba empapado. No estaba lloviendo mucho aún, recién había comenzado a caer una ligera lluvia brumosa. Sin embargo, el hombre estaba todo mojado y además vestía ropa extraña. Llevaba un abrigo de doble abotonado con botones de latón, parecido a los que solían usar los marineros en épocas pasadas. También tenía puesto un pequeño y extraño sombrero con borde redondeado. Bill nunca lo había visto antes, lo cual era inusual en un lugar en donde todos se conocían. Pero pensó que sería mejor que el hombre se marchara de la isla porque el clima estaba empeorando. Ya comenzaba a soplar más fuerte el viento y Bill le gritó al extraño:
«Oiga, señor, será mejor que me siga para salir de la isla. Va a haber una tormenta aquí esta noche». Pero el hombre solo lo miró fijamente y no respondió. Bill pensó que tal vez no le había escuchado, así que se acercó un poco más y le dijo de nuevo: «Oiga, señor, será mejor que me siga. Hay que salir de la isla». De nuevo, el hombre solamente lo miró y no dijo nada. Bill, a quien se le había acabado la paciencia, le dijo: «Pues entonces quédate», y siguió su camino con el ganado. Más tarde ese día, después de que Bill había dejado la isla y había guardado el ganado dentro del establo, le comentó a la señora que había un hombre desconocido allá en la isla y que sería mejor que alguien fuera a obligarlo a evacuar, ya que si subía la marea, quedaría atrapado. La señora le preguntó a Bill con curiosidad que cómo era el extraño. Bill seguidamente se lo describió y fue entonces cuando se dieron cuenta de que se trataba del hombre gris y supieron que se aproximaba no una tormenta cualquiera, sino un huracán. Y efectivamente fue el huracán conocido como la tormenta Flagg, que devastó la costa de Carolina del Sur en octubre de 1893. Otro avistamiento documentado del hombre gris ocurrió en 1954, cuando un vendedor de automóviles de nombre Bill Collins recibió una visita inesperada del espectro. Collins nunca olvidará el huracán Hazel y tampoco olvidará su encuentro con el espíritu conocido como el hombre gris. Estaba recién casado y pasaba su luna de miel con su nueva esposa en una pequeña casita que tenía en la isla Paulis. No había mucha gente en ese momento, ya que era octubre, un mes de temporada baja, y los turistas ya se habían ido. La mañana del 14 de octubre, mientras los recién casados aún dormían, alguien golpeó la puerta de su casa. Bill miró el reloj y vio que eran las 5 de la mañana. Pensó que tal vez era algún vecino que necesitaba algo de urgencia, aunque sabía que la mayoría de sus vecinos ya habían dejado la isla hasta el verano siguiente. Bill Collins se levantó de la cama y abrió la puerta. Frente a él había un hombre alto que tenía un sombrero sobre su cabeza. Llevaba puesto un pantalón gris y una camisa del mismo color. Ambas prendas se veían un poco arrugadas. Bill sintió el olor a agua de mar que despedía la ropa del hombre. El sombrero lo tenía colocado tan bajo sobre su frente que le ocultaba la cara y solo se veían sombras en la oscuridad de la madrugada. Bill nunca lo había visto antes. El hombre entonces le habló y le dijo: «Deben evacuar enseguida, se avecina una tormenta grande». Y de repente, el hombre se desvaneció entre las sombras. Bill Collins quedó impactado con lo sucedido y apenas podía reaccionar. Los meteorólogos le habían asegurado al público que el huracán no iba a tocar tierra. Todos los pronósticos decían que no había peligro. Pero en esa época era bastante difícil predecir la dirección que tomaría un huracán, ya que los satélites meteorológicos no se comenzarían a usar hasta 6 años después, en 1960. Los científicos tenían que hacer cálculos que a veces resultaban ser muy imprecisos. A pesar de esto, nadie esperaba que Hazel golpeara la isla Paulis, pero la urgencia que Bill Collins había notado en la voz del extraño fue lo que lo persuadió a abandonar la isla a toda prisa. En menos de 1 hora, Bill y su esposa habían empacado sus cosas y estaban de regreso al otro lado del pantano. Y justo a tiempo, Hazel llegó al día siguiente a las 10 de la mañana y devastó la isla Paulis. La destrucción fue casi total. Las casas fueron arrancadas de sus cimientos por las olas y luego arrastradas hasta el pantano, y otras fueron arrastradas al mar. Un 80% de las edificaciones de la isla quedaron completamente destruidas y las demás quedaron con daños serios. Pero la casa de Bill Collins no fue tocada. Cuando los recién casados regresaron para ver los daños, se encontraron con la completa sorpresa de que su casa estaba tal como la habían dejado. Bill y su esposa se dieron cuenta de que el extraño había sido el hombre gris advirtiéndoles que se fueran.
Lo más increíble de todo era que las toallas playeras que la señora Collins había dejado en la baranda del balcón secándose aún estaban ahí colgadas en la baranda. En su apuro por salir, se le había olvidado empacarlas y quedaron afuera. Era absolutamente imposible que aún estuvieran ahí dada la fuerza del viento, pero las toallas no se habían movido ni un centímetro. Incluso la antena de televisión que tenían sobre el techo de la casa seguía ahí. Era algo tan increíble que los diarios y noticieros locales publicaron fotos de la casa de los Collins y de las toallas aún guindadas en la baranda. Todos le atribuyeron la protección de la casa al benévolo hombre gris. Exactamente 35 años después, en 1989, otro huracán aún más grande golpeó la isla Paulis. En septiembre de ese año, los residentes de la isla ya sabían que se aproximaba una tormenta de proporciones monstruosas y sabían que no había nada que pudieran hacer. Hugo se había originado en las costas de África y se dirigía hacia ellos a una velocidad alarmante. Nada lo iba a detener. Los pronósticos de este huracán eran aterradores. Se esperaba que llegara a ser categoría 4. Entre los más preocupados estaban Jim y Clara Moore, una pareja mayor jubilada que tenía su casa en la isla Paulis. Unas pocas semanas antes de que comenzara a formarse el huracán Hugo, la compañía de seguros de los Moore les había informado que estaban a punto de cancelarles el seguro de la propiedad si no reemplazaban el techo de la casa. Los Moore les dijeron que no había necesidad de cambiarlo porque estaba en perfecto estado y no tenía goteras. Ante su negativa de cambiar el techo, la compañía de seguros terminó por cancelarles la cobertura y los Moore se encontraban completamente desprotegidos ante cualquier eventualidad. 2 o 3 semanas después, se anunció que el huracán Hugo se dirigía rápidamente hacia la isla Paulis y que los residentes tendrían que evacuar. Jim y Clara estaban más que angustiados. Si su casa quedaba destrozada por el huracán, no tendrían manera de reconstruirla por la falta de seguro y quedarían en la calle. El día antes de evacuar su casa, posiblemente para siempre, los Moore salieron a dar una última caminata por la playa. Ya muchos de los residentes se habían ido y ese día no había nadie más que ellos en la playa. A la distancia vieron un hombre solitario que caminaba sobre la arena hacia ellos. Cuando el hombre se había acercado lo suficiente, Jim alzó la mano para saludarlo. El hombre pasó al lado de ellos y Jim volteó a verlo cuando pasó. Pero para asombro suyo, el hombre ya no estaba. No había rastro de él. Jim y Clara se quedaron confundidos mirando a su alrededor y hacia ambos lados de la playa, tratando de ver a dónde se había ido el hombre, pero sencillamente había desaparecido. Los Moore no tuvieron tiempo de ponerle más atención al asunto porque debían evacuar y no podían demorarse. La isla entera se preparó para una catástrofe, y la catástrofe llegó. Hugo se convirtió en un huracán de categoría 5, pero la amenaza no estaba únicamente en su fuerza, con vientos de más de 224 kilómetros por hora, sino que también era su enorme tamaño. Los huracanes promedio suelen medir unos 480 kilómetros de diámetro, pero Hugo medía más de 900 kilómetros de diámetro. Esto, combinado con su fuerza, prácticamente aseguraba la completa aniquilación de todo lo que tocara, y así fue. Al final, el huracán Hugo quedó para los libros de récords. Ha sido el peor huracán documentado en golpear las costas de Carolina del Sur, y la isla Paulis llevó la peor parte. Afortunadamente, ninguno de los habitantes de la isla perdió la vida, pero los daños materiales fueron incalculables. Después del huracán, los Moore regresaron para ver el daño a su casa. Mientras más se acercaban, más terrible era la escena. Se podía ver por todos lados las pertenencias de las personas, muebles, refrigeradoras, colchones, techos y pedazos de las casas bloqueaban todas las calles. Mientras más caminaban, más lloraban. No quedaba una sola casa en pie. Pero de pronto pudieron ver una esquinita del techo de su casa que se asomaba a la distancia.
A medida que se fueron acercando, se dieron cuenta que su casa de 2 pisos era la única que estaba aún intacta. No había sufrido ningún daño en absoluto. No lo podían creer. Al entrar a la casa, vieron que a pesar de que el viento había abierto la puerta principal, nada se había movido. Los adornos, los cuadros, todo estaba en su lugar. Hasta las notitas de papel que habían dejado pegadas a la puerta de la refrigeradora con imanes aún estaban ahí. No había ni seña de que hubiera entrado una sola gota de agua al interior de la casa. El huracán había arrasado con las otras 14 casas que estaban en su sector. Solo la de ellos se salvó. Fue entonces que recordaron el extraño encuentro con aquel hombre en la playa el día antes del huracán y supieron a quién habían visto. Había sido el hombre gris y estaban firmemente convencidos de que el hecho de haberlo visto salvó su casa. Pero ¿por qué la casa de ellos se salvó y las demás no? Los Moore tienen su propia explicación. Todos sus vecinos que perdieron sus casas tenían seguro. Podrían construir casas aún mejores de las que habían perdido, ya que el seguro les cubría el costo. Pero los Moore no tenían seguro. No hubieran podido reconstruir nada. Tal vez por eso el hombre gris se les apareció a ellos y su casa se salvó. Pero ¿quién es este hombre gris que tanta gente ha visto? ¿De dónde viene? ¿Por qué es que la gente lo ha visto en la isla Paulis desde 1822? Hay varias leyendas y diferentes teorías sobre su identidad, pero como dice el dicho, toda leyenda tiene su raíz en un hecho real. La historia más aceptada data del año 1822, año en que una acaudalada familia de Charleston, dueños de una plantación de arroz, vacacionaba en su casa veraniega en la isla Paulis. Una de las hijas de esta familia estaba comprometida para casarse con un apuesto joven que se encontraba de viaje por Europa. Los novios estaban muy enamorados y esperaban ansiosos poderse casar. El mismo día que el joven regresó de Inglaterra, montó su caballo y junto con su sirviente partió hacia la isla Paulis para encontrarse con su prometida y para por fin fijar la fecha de la boda. Pero en su apuro por llegar, tomó una mala decisión. Decidió tomar un atajo por el pantano, el cual intentó cruzar apresuradamente. En el pantano había un fango pegajoso que era una trampa mortal. Es un tipo de lodo espeso muy parecido a la arena movediza. Está compuesto de agua, arena y vegetación en descomposición. Es bastante engañoso porque da la impresión de que se puede caminar sobre él, pero en el momento en que se pisa, actúa exactamente como la arena movediza y todo queda atrapado, siendo muy difícil, casi imposible, librarse. Para la mayoría es una muerte segura. La leyenda dice que fue aquí donde el joven se encontró con su muerte prematura. Su caballo quedó atrapado en el fango y al tratar de escaparse, el joven cayó en el fango también y se asfixió. Su sirviente había estado justo detrás de él y pudo evitar ser atrapado por el lodazal. Trató de ayudarle al muchacho, pero no pudo. Cuando la joven se enteró de la muerte de su prometido, se sintió abrumada por el dolor. Para sobrellevar su pena, ella se dedicó a caminar por la playa durante horas todos los días. Era la única forma que podía encontrar consuelo por lo sucedido. Pero esta tragedia fue solo el comienzo de la historia de los jóvenes amantes. Estaban destinados a reencontrarse por última vez, y ese encuentro prepararía el escenario para una leyenda que continúa hasta el día de hoy. Un día, mientras ella caminaba por la playa, vio una persona a la distancia que se acercaba poco a poco. Cuando se había acercado lo suficiente, vio que era su prometido. La muchacha enseguida corrió hacia él con los brazos abiertos, pero cuando estuvo muy cerca, casi a punto de tocarlo, el joven se desvaneció y desapareció ante sus ojos. Si antes había estado afligida y casi destrozada por el dolor, ahora estaba al borde de la histeria. Ella sabía que se le había aparecido por alguna razón, pero no entendía exactamente por qué.
Como si fuera poco, cuando le contó a sus padres sobre el encuentro, ellos comenzaron a preocuparse por su estado mental. Rápidamente hicieron arreglos para que la viera un doctor y abandonaron la isla casi inmediatamente, cruzando el pantano y regresando a Carolina del Sur. Pero no tenían manera de saber que su partida salvaría todas sus vidas. A los pocos días de haberse ido, un huracán golpeó la isla, prácticamente destruyéndola. Fue el famoso huracán de septiembre de 1822. Nadie en la isla Paulis podía saber de antemano que se acercaba un huracán, y mucho menos uno de esa magnitud. En una época en que no existía ningún sistema de advertencia, los habitantes de la isla quedaron a la merced de la tormenta. Prácticamente todos los residentes de la isla Paulis perecieron. Cuando la familia de la muchacha se dio cuenta de que apenas habían escapado la furia del huracán, entendieron que el espíritu que vio su hija en la playa había sido el responsable de que tomaran la decisión de abandonar la isla. Como si esto fuera poco, cuando por fin regresaron a su casa en Paulis, vieron que a pesar de que la mayoría de las casas habían desaparecido, la suya increíblemente estaba intacta. No había sufrido ningún tipo de daño. Le dieron crédito al espíritu del joven de haberle salvado no solamente la vida, sino también de haberle salvado la propiedad. A partir de ese huracán, el hombre gris se le ha aparecido a muchas personas antes de una tormenta. El avistamiento más reciente fue antes del huracán Florence en el 2018, cuando 5 personas que caminaban por la playa reportaron haberlo visto. Los que lo ven suelen sentirse aliviados porque a pesar de que saben que se aproxima una tormenta, confían en que su propiedad será protegida si hacen caso a la advertencia. Crea usted o no en fantasmas, si ve una figura traslúcida y gris en sus próximas vacaciones en la playa, tal vez sería bueno tomarlo como una señal y abandonar la costa.